Nosotros somos la iglesia. Y Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, no permitamos que nada ni nadie nos acuse y que nos quiera desenfocar del blanco perfecto de Cristo Jesús. Por eso debemos luchar contra el pecado, contra esos deseos desordenados, discernir. Para eso es la guía del Espíritu Santo, de la palabra, la edificación los unos a los otros, para aprender a discernir cómo trabaja el pecado, que es quien nos quiere desviar del blanco perfecto, quien nos quiere destituir de su presencia y darle legalidad, autoridad al enemigo para que nos pueda acusar. Y si rápidamente no entendemos de que Cristo Jesús nos justifica, Él nos reconcilia con el Padre, nos limpia con su sangre, por eso fue derramada en la cruz para el perdón de pecados, acarrea el pecado, más pecado. Y por ende la paga del pecado es muerte. Por eso, ¿cuántos quieren ser libres del pecado? ¿Cuántos quieren ser libres de la condenación? Pero hay una posición, la cual vamos a dar lectura ahora, pero primero vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre Celestial por este momento, en el nombre de su Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador. Y le damos gracias por estar acá, pudiéndonos edificar los unos a los otros en su presencia. Le pedimos de la guía de su Santo Espíritu, para que el mensaje caiga en tierra fértil, para que estemos en la posición correcta, para que pueda dar frutos y frutos en abundancia. Y le ruego en el nombre de su Hijo amado que me guíe con su Santo Espíritu para poder transmitir la palabra, poder explicarla con denuedo, con convicción, con amor, con entendimiento y sabiduría de lo alto, porque sin Él nada podemos hacer, pero en Él todo podemos hacer. Por eso debemos fortalecernos en su palabra, en su presencia y en la posición correcta. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te suplico y ruego y clamo para que estemos todos en libertad, en bendición y en victoria, y que los aires estén, Señor, todos en libertad, porque donde usted está, donde está su Espíritu, hay libertad, para que podamos edificarnos los unos por los otros, Señor. Amén. Juntos como iglesia podemos hacer una oración universal también. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal en el nombre victorioso de Jesús, porque tuya la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de Jesús, en Romanos, capítulo 8, versículo 1. Los que pudieron conseguirse la Biblia o la que nos vienen trayendo lo pueden abrir ahí, si no, le damos lectura acá en la pantalla y leemos todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A dónde no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Bien, esa es la posición correcta que tenemos que tomar como iglesia de Jesucristo. Esta es una declaración poderosa de Pablo en una carta a los Romanos. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos puede condenar, iglesia? Estando fuera de Cristo, ¿verdad? Como les decía al principio, la paga del pecado es muerte y muerte espiritual. Y el pecado y el acusador es quien busca llamarte por tu pecado, por las cosas que no haces, por las puertas que le abrís al pecado. Por eso es importante que tengamos en claro cómo trabaja el pecado, de dónde nace, dónde está la lucha, para frenarlo a tiempo y mejorar cada día más con la fortaleza que nos provee Cristo Jesús desde la posición de ser hijos de Dios. Porque la palabra también dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Al estar en Cristo Jesús, no venimos a mendigar por su perdón, sino a recibirlo con amor. No venimos por misericordia, sino por bendición, porque Él nos ama. Amén. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no practican el pecado, los que se alejan de Él y que luchan contra Él. Porque si le damos autoridad y legalidad al pecado, nos va a llevar a condenación, esclavitud de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si practicamos el pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero en Cristo Jesús ninguna condenación hay, por eso debemos estar en esa posición, en la identidad de hijos y permanecer en el cuerpo de Cristo. En el verso 2 nos dice, porque uno más menos, hermano, por favor. El 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y la muerte. Esta otra condenación tenemos si estamos fuera de Cristo Jesús o si nos queremos justificar por nuestras propias obras, como en muchas otras iglesias o en otros templos que no predican a Cristo Jesús y sí predican de Dios, del viejo pacto, de los mandamientos, de los estatutos y de las ordenanzas. De esta ley estaba hablando Pablo, porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley en Cristo Jesús a Pablo lo liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Pablo también, como en ese tiempo los fariseos perseguían a Cristo, Pablo después siguió persiguiendo, cuando era Saulo, a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Pero un día se le apareció el Señor, cuando él iba camino a Damasco, y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Fíjense, Cristo Jesús no le preguntó: Pablo, ¿por qué persigues a mis hermanos, a mis hijos? ¿Por qué me persigues? Porque Él es el cuerpo de la iglesia. Él está en nosotros y Él nos reconcilia con el Padre. Él quiere vivir en nosotros porque está en nosotros, porque somos su cuerpo. Por eso Él le preguntó a Pablo: ¿por qué me persigues? Cuando Pablo conoció a Cristo, Cristo Jesús, con la ley del Espíritu de vida, lo libró de la ley del pecado y la muerte. La ley del Padre, la del viejo pacto, la del Viejo Testamento, la que fue añadida a causa de las transgresiones, pero al pueblo de Israel, cuando Dios envió a Moisés, muchos lo sabemos porque ya lo hemos hablado, pero yo veo caras nuevas y quiero explicar este tema para que sepamos diferenciar del viejo pacto, el nuevo pacto. Y el viejo pacto que fue dado al pueblo de Israel a causa de las transgresiones, después de haberlo librado de la esclavitud que sufría en Egipto, con las 7 plagas y todo lo que aconteció, cuando fue liberado y llevado por 40 años al desierto, Dios mostró de su gloria, de su amor también. Amén. Porque Él los guiaba de día y protegía con una nube que los alimentaba con el maná que llovía del cielo. Aparecían manantiales de agua de lugar que es imposible que aparezca, calmaba su sed. De noche los protegía y los guiaba con una columna de fuego. Él mostró de su gloria. Pero a causa de las transgresiones del pueblo que liberó de Egipto, Él pactó por medio de Moisés en el monte Sinaí, ese viejo pacto donde dio los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, que todo está en la Torá, de cómo debían ser los sacrificios, qué debían cumplir, de los beneficios, las bendiciones, mejor dicho, de que tenías si la cumplías, que está en Deuteronomio 28, del 1 al 15, y la condenación si no la cumplías, que está en Deuteronomio 28, del 15 al 68. De esa condenación habla Pablo, de esa ley del pecado y de la muerte, está hablando cuando conoció a Cristo, que Cristo se le apareció en el camino a Damasco, y él al tiempo que recuperó la vista y siguió a Cristo, y predicó y padeció todo por su iglesia, él fue librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué? No digo que la ley de Dios en el viejo pacto haya sido mala, era santa, buena, pero tenía defectos, como dice la Escritura, que nadie lo podía cumplir, a causa del hombre, porque no podíamos cumplir toda la ley. Dicen que cualquier estatuto, ordenanza o mandato que infringías, caías en la condenación y en la maldición.
Tenías que cumplirla toda. Y el mayor defecto es que no limpiaba la conciencia. No teníamos perdón absoluto en el viejo pacto. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios es justo y santo. Pero, venido Cristo, cuando Pablo lo conoce, lo libra de la ley del pecado y la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos da libertad, pero no para pecar. No nos da una credencial de libertinaje para pecar, sino que nos da las herramientas para vencer el pecado, que es el Espíritu Santo de Dios. Nos da una mente y un corazón nuevo, pero como dice la palabra, más a todos los que le recibieron y creyeron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos da una identidad de ser hijos de Dios, nos da una posición, que es estar en Cristo, resguardados en Él, cubiertos con su sangre, pero debemos seguirlo, creer verdaderamente en Él. No basta con solo creer superficialmente, sino verdaderamente. De esa condenación estaba hablando Pablo, de que lo libró de la ley del pecado y de la muerte. La vieja ley, como les decía, no podía limpiar la conciencia, pero el perdón del pecado de Cristo Jesús es absoluto. La ley podía señalarte que estaba malo. La ley del viejo pacto señalaba el pecado, pero no lo podías cumplir y no limpiaba la conciencia, porque todos los años debías entregar un sacrificio por el perdón de pecados. Pero Cristo Jesús hizo el sacrificio una vez y para siempre, para todos nosotros, iglesia. Por eso le damos toda la gloria, toda la honra y lo agradecemos, porque a cuántos nos ha librado, a cuántos Cristo Jesús, cuando se nos ha aparecido, cuando nos han presentado, cuando decidimos seguirlo, nos libró de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuántos en algún tiempo quisimos justificarnos por nuestros propios medios, creyéndonos que hacíamos lo bueno por seguir a Dios? Y no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Es por Cristo Jesús, por estar en esa posición. Es por fe la salvación. Y Cristo nos redime y nos libra de la condenación. Como decía el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús cumplió esa ley por nosotros, por el viejo pacto. Cristo la cumplió. De todo lo que se dijo desde Moisés hasta Juan el Bautista, todo lo que dijeron los profetas lo cumplió en su carne. Y el plan perfecto de salvación de Dios en Cristo Jesús, cuando Cristo murió y crucificó el pecado, abolió la ley en su carne, abolió las enemistades, derribó la pared que nos dividía y nos hizo a todos uno en Cristo Jesús. Porque era imposible justificarnos. Él venció en esa cruz y nos libró del pecado y de la muerte y de la condenación. Él vivió sin pecado, cargó con nuestro pecado, tomó nuestro lugar. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto y, como decía la administración, una de las alabanzas, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que den un fuerte aplauso a Dios Padre mientras continuamos la palabra. Nuestra deuda fue pagada por Cristo Jesús. Él cumplió la ley del Padre. No estamos bajo el viejo pacto. Nos dio un nuevo, mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La de la ley del Espíritu de la libertad. Por eso no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él nos da vida juntamente con Él. Es Cristo quien nos justifica y nos reconcilia con el Padre Celestial. Amén. En el verso 4... nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Así es como debemos andar en la ley de la libertad, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos buscar las cosas de lo alto y no de satisfacer a la carne, sino de alimentar el Espíritu de vida que tenemos con el Espíritu Santo, que es quien es el ayudador, el consolador, quien nos guía a toda verdad. Cuando recibimos a Cristo Jesús, lo amamos, Él le ruega al Padre y nos envía consolador y guía del Espíritu Santo, y Él nos da la fortaleza para vencer. Por nosotros nada podemos hacer. ¿Cuántos se identifican con Pablo, de que vivía en condenación y que Cristo Jesús lo libró? ¿A cuántos se les ha aparecido Cristo en el camino? ¿Cuántos han creído que estaban haciendo las cosas bien y estaban persiguiendo al mismo Jesús? Por querer andar en religión y no en relación con nuestro Padre Celestial, por querer estar cumpliendo una ley que no era para nosotros, sino para el pueblo de Israel, después de haber sido librado de ahí de Egipto. Pero la posición de Cristo Jesús de Nazaret es donde debemos estar para que no haya ninguna condenación, para que nos libre de la maldición de la ley, porque no queremos cumplirla para la salvación, sino que queremos estar en Cristo, porque Él consiguió la salvación por nosotros. Nosotros peleamos la batalla contra la carne en el Espíritu, desde la victoria que consiguió Cristo Jesús para su iglesia. Por eso la posición correcta es estar en Cristo Jesús, porque Él nos da la identidad de ser hijos de Dios, de ser una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan y hay que hacerlas todas nuevas. Por eso no hay que andar conforme a la carne, sino al Espíritu, porque Él ya nos justificó en esa cruz. Ahora nosotros debemos poner nuestra parte, pero no para ser salvos, porque no somos salvos por obras, sino para buenas obras. ¿Cómo se conocerán mis hijos? Dice la palabra de Dios, por el amor. Y es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. La carne lucha contra todos estos frutos. El mundo está tan desordenado que lo único que nos quiere hacer es perder estos frutos. Por eso estaban todos los corazones endurecidos, no había amor. Pero en Cristo Jesús nos da un corazón nuevo, de carne, lleno de amor. Amén. Una mente nueva, para que sepamos discernir cómo edificar bien el alma, para ir a reinar juntamente con Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. El mundo está tan desordenado que todos los placeres creados son para la carne, pero todo y la mayoría de los placeres carnales van contra el Espíritu. Por eso Pablo decía que quería hacer lo bueno y no podía. ¿O quién lo librará de este cuerpo? Porque luchaba, como nosotros luchamos, contra la carne, en el Espíritu de vida que nos da nuestro Padre Celestial. Pero en Cristo Jesús tenemos las herramientas para vencer, que es el Espíritu Santo. Él nos da la fortaleza, la guía. Sabemos que por nosotros nada podemos hacer. Alejados de Cristo, nada podemos hacer. Pero con Cristo Jesús todo podemos hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque somos más que vencedores por medio del que nos amó. Y tenemos la victoria asegurada, la que Él consiguió en la cruz. Pero para tomar esa victoria debemos estar en la posición correcta, en Cristo Jesús, donde no hay condenación, donde no hay maldición, donde Él vive en cada uno de nosotros y nos llena de esos frutos, para poder andar en el Espíritu. Por eso vamos al verso 5, a seguir con la lectura de la palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pensemos en las cosas de lo alto, en lo espiritual. Busquemos poner prioridad en el reino de los cielos. Acá tenemos la guía de vida. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. No nos afanemos, no nos preocupemos por las cosas de la carne, porque podemos convertirnos hasta en idólatras por poner en primer lugar las cosas de la carne que las del Espíritu, por vivir afanados en conseguir prosperidad, en mejorar, no sé, comprarnos un bien material, o
conseguir fama, no sé, dinero, una casa, un auto, una moto, una bici, por ahí un conjunto, ropa, lo que la carne quiera satisfacer, o hay diversidad de idolatrías que por ahí no nos damos cuenta y las ponemos en primer lugar. Pero no nos tenemos que afanar por nada. Tenemos que cuidar nuestro corazón y pensar en las cosas de los altos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros no somos de la carne, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero con un propósito. Para representar el reino de los cielos, porque somos embajadores del reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Y debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, y no buscar ni pensar en las cosas de la carne, porque somos del Espíritu. Busquemos alimentar las cosas del Espíritu. Todas las cosas de la carne, todos esos deseos humanos van en contra del Espíritu y nos convierte en desobedientes por ahí, en idólatras, como les decía. Por eso tiene que hacerse esta pregunta con sus pensamientos. Cuando se cruce un pensamiento, ¿este pensamiento agrada a Dios? ¿O está buscando agradar a la carne o al ser humano? Este pensamiento es como Cristo quiere que pensemos, es lo que Cristo haría, lo que Cristo pensaría, porque recuerden que en el pensamiento después pasa a la obra, a lo que la acción. Por eso debemos buscar estar como Él nos pide, en santidad, apartados de este mundo. Eso significa la palabra santidad, apartados de este mundo, apartados de los deseos de la carne, y vivir en el Espíritu, alimentando, en comunión y relación con nuestro Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús. Y algo muy importante, en unidad, porque recuerden que somos su cuerpo, y Él nos quiere unidos, en un mismo sentir conforme a Cristo Jesús y a una sola voz, unánimes, exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Recuerden que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos donde haya salvación, solo en Cristo Jesús. Esa es la posición que debemos tomar de hijos de Dios y buscar las cosas de los altos, no pensar en las cosas de la carne. ¿En qué ponemos nuestra mente a diario? ¿Se ha hecho esa pregunta? Vivimos afanados por conseguir cosas para alimentar la carne, cuando en Cristo Jesús tenemos todo por añadidura, pero nuestro Padre Celestial es tan sabio, no nos va a dar más de lo que sepamos administrar. Si le sos fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho, pero Él escudriña tu corazón y tu mente y sabe para qué querés esas cosas. Si es para aparentar, para satisfacer la carne, o para aportar y ayudar al ministerio, al reino de los cielos, para ayudar al necesitado. Él escudriña los corazones y los pensamientos. Por eso, examinémonos en qué ocupamos nuestra mente, cuál es el primer lugar en nuestros pensamientos, en Dios, en Cristo Jesús, o en los afanes de este mundo, o en el dinero. Guardemos cada pensamiento, porque cada pensamiento debe ser para exaltar, glorificar, honrar y alabar su nombre. Porque Él murió por cada uno de nosotros, no para exaltar la carne. La carne debe morir para darle lugar al Espíritu que viva en nosotros. Es esa voz que sentimos cuando tenemos una culpa de algo malo que hicimos. Él nos convence de pecado. Hay mucha gente en el mundo con la que se conversa a diario que siente esa culpa de que algo no anda bien. Y es el Espíritu Santo que convence de pecado y que es una semilla que hemos sembrado. Nosotros sembramos esa semilla que es la palabra de Dios, pero Él se encarga de regarla. Así dice la palabra. Él se encarga de regarla. Y su voluntad es que todos seamos salvos. Por eso debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No dejarnos lo que recibimos por gracia para nosotros, sino darlo por gracia también. Amén. Porque la mayoría están perdidos. Pero Cristo Jesús vino a eso, a buscar a la oveja perdida. Por eso, cuando salgamos de acá y a partir de ahora pensemos todos en qué ocupamos nuestros pensamientos.
Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Un hermoso fruto del Espíritu Santo, la paz, que solo da Cristo Jesús, que solo Él nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como se las da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Palabra de Jesús. Esa es la paz divina que Él nos da. Por eso debemos ocuparnos del Espíritu y no de las cosas de la carne, como veníamos hablando. Ocuparse de la carne es muerte espiritual, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Un ejemplo, cuando estamos con ansiedad o preocupaciones o angustias, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Nos ocupamos nosotros mismos por querer resolver esos problemas, o confiamos y entregamos nuestras cargas a Cristo Jesús cuando Él nos dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les daré descanso. ¿En quién hemos creído? ¿En Cristo Jesús? ¿Estamos en la posición? ¿O andamos afanados, preocupados y no tenemos fe? Ni la certeza de lo que esperamos, ni la convicción de lo que no vemos, porque no andamos por vista, sino por fe. O clamamos en oración, tenemos confianza y paz bajo la circunstancia que esté pasando. Porque todos tenemos aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo vencí el mundo, dice Jesús. Entonces, bajo la circunstancia que estén pasando, si están en Cristo Jesús, firmes sobre la roca, sepan que todo lo que está pasando es para forjar su carácter. Porque es un proceso y el Señor nos prepara para poder utilizarnos. Todas esas pruebas, regocíjense, porque si están verdaderamente en Cristo, si hemos creído en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, es para forjarnos y prepararnos para algo mejor que lo que viene. No se afane por nada, deposite su confianza en Él y puede vivir en paz. Pero sí, también es cierto que si estamos alejados de Cristo y estamos pasando bajo circunstancias severas que acarrean tristeza, recuerden que también cada causa trae su consecuencia y también el pecado trae consecuencias. Pero Cristo Jesús no acusa a nadie. Él nos perdona y nuestro Padre Celestial nos perdona en Cristo Jesús, nos limpia con su sangre y no se acuerda de nuestros pecados. Él no nos anda acusando. Él no vino a condenar el mundo, Jesús vino a salvar el mundo. Amén. Pero por ahí, muchos años de tener una vida desordenada acarrean algunas circunstancias, pero todas esas circunstancias, no se crean que es un castigo de Dios. Dios no castiga ni tienta a nadie. Él no trata con el pecado. Si es amor, también es fuego consumidor, pero para los que rechazan a Cristo, los que no creen en Cristo, no para los que están en Cristo. Porque para eso murió Él, para darnos perdón de pecado y reconciliarnos con el Padre Celestial. Pero lo único que es para siempre es la vida eterna, la que viene. Entonces todo lo que estamos pasando, depositémoslo, dejémoselo en sus manos y confiemos plenamente en sus promesas, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Todo lo que Él ha dicho, se va a cumplir. Entonces confiemos plenamente en Él y andemos conforme a como Él, a su voluntad, a sus mandamientos, a la ley del Espíritu de vida, de la libertad. No nos confundamos con el viejo pacto, sino del pacto que nos dio Cristo Jesús. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es tener fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿dónde tenemos que tener puesta esa fe, iglesia? En Cristo. Amén, en Cristo Jesús. Esa es la posición, la identidad y la permanencia que debemos tener todos los días, de examinarnos
¿En quién estamos poniendo esa confianza? Y también, otro de los puntos de este mensaje es de que no alimentemos la carne porque es imposible agradar a Dios. Él no trata con el pecado. Él quiere que alimentemos y vivamos en el Espíritu. En la Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos ama si estamos en su Hijo. Porque no he deshecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo, dice la palabra, también por el apóstol Pablo. Entonces no rechacemos la gracia de Dios, vivamos conforme al Espíritu y como Él nos dejó escrito, amándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, llevando las cargas los unos a los otros. Y por sobre todas las cosas, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Debemos amarnos a nosotros mismos también para poder amar al prójimo, para poder amar a Dios. Y recuerden que somos hijos de Dios por Cristo Jesús, que estamos que tenemos esa identidad, tenemos esa posición para que la palabra se cumpla en nuestras vidas, las promesas se cumplan en nuestra vida, de estar en Cristo. Porque alejados de Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo que estemos pasando con Él lo vamos a superar, porque somos más que vencedores por medio del que nos amó, de Cristo Jesús. Así que vámonos con esta pregunta, de que si lo que pensamos o lo que hacemos o lo que decimos agrada a nuestro Padre Celestial. Si lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo hubiese hecho Cristo, con nuestros hermanos, con nosotros mismos. O si nos dejamos vencer al primer viento que sopla y perdemos el dominio propio y ahí nomás nos enojamos y exaltamos la carne y que yo no me puedo dejar pasar por nadie, no. Calmemos en esos momentos la tempestad. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, pero no significa que ahí nomás nos tenemos que pelear con el mundo, sino de amor para poder darle a las personas en esa situación y en todas las situaciones que se le puedan presentar, demostrarle el amor de Cristo, de poder en la palabra, en su espíritu y de dominio propio. Entonces, nos vamos con esas preguntas. Si lo que pensamos agrada a Dios, si lo que decimos es de edificación, de bendición, o nosotros mismos nos estamos condenando. Estemos en Cristo Jesús, cuidemos lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y sí, usted me dirá, ¿cómo hacemos para ser perfectos? Nadie es perfecto, lo único perfecto fue Cristo Jesús. Pero tenemos que mejorar todos los días para no practicar el pecado. Y Él nos ayuda porque nos dio ese espíritu de dominio propio. Pero hay que alimentarlo, ese espíritu de vida, con el Espíritu Santo y edificar bien el alma. De tantos años de que la maledificamos, ahora hay que edificarla bien para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, nos trajo de las tinieblas, que mostremos de su amor. Así que guardemos nuestros pensamientos, sentimientos, todo en Cristo Jesús, y que cada acción que hagamos, cada palabra que digamos, sea para glorificar su nombre. Y recuerde que estamos en esa posición, en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, por esta hora, por este culto precioso que pudimos llevar a cabo con los hermanos en un mismo sentir, como tu cuerpo, papá, y como cabeza Cristo Jesús de nosotros, mi Dios. Todo lo hacemos para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, porque te amamos, Señor, y queremos que usted permanezca, Señor, siempre con nosotros, que no te alejes, porque alejados de usted nada podemos hacer, amado Dios, y que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, sea ministrada por tu Santo Espíritu y que nos ayude, mi Dios, a vencer el pecado y que estemos en la posición correcta que es Cristo Jesús, en la identidad de hijos de Dios y podamos permanecer en tu cuerpo,
para que podamos dar muchos frutos y frutos en abundancia, mi Dios. Gracias te damos, Padre Celestial. Te pedimos como tus hijos, mi Dios, y que conforme a tu voluntad sigas poniendo tu mano preciosa y poderosa sobre cada uno de los pedidos de oración, sobre cada una de nuestras vidas, de nuestros seres queridos también, Padre Celestial, para que usted pueda tener un encuentro con ellos y les muestre la verdad, que eres usted. Usted, Cristo Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y que lo mismo que nosotros sentimos en este momento, ellos lo puedan sentir y se llenen de gozo, de tu presencia, de libertad, porque donde usted está hay libertad, Señor. Amén. Te suplicamos también, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, para que siga fortaleciendo a los pastores, Señor, que llevan a cabo tu obra, a todos los ministros, a todos los ministerios, Señor, de la Iglesia de Cristo. Sigue ministrando con tu presencia y ayudándonos a mejorar cada día por y para tu gloria, Padre Celestial. Gracias a Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, juntos, unidos, como iglesia, para que, Señor, por tu gloria, si de tu voluntad, por la salud del pastor Rolando, mi Dios, que te glorifiques en su vida, amado Dios, y que lo libres de cualquier enfermedad, en el nombre victorioso de Jesús de Nazaret, Señor, que sea usted glorificándote en su vida, papá. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén. Adoramos tu nombre, Señor.